buenas. Nuestro invitado de esta entrega es todo un referente iberoamericano del mejor periodismo. Ingeniero con un doctorado en sociología en la Universidad de París, si algo faltaba, académico y presidente de la Universidad Next Educación. Se llama Manuel Campo Vidal y desde hace muchos años es la gran referencia iberoamericana de los debates electorales en España inicialmente y ya posteriormente el gran asesor de las democracias latinoamericanas para crear un ambiente social y político positivo y que propicie la celebración de los debates electorales tan fundamentales para el crecimiento y fortalecimiento de la democracia. Por esas y otras razones es todo un privilegio, un inmenso placer periodístico, académico, intelectual y sobre todo personal recibir con nosotros al profesor Manuel Campo Vidal. Después de la pausa, no se vayan muy lejos. Continuamos y como siempre, inmenso placer recibir con nosotros al profesor Manuel Campo Vidal. Bienvenido, profesor, qué gran placer tenerlo de nuevo en Santo Domingo y en McKinney. Bueno, la verdad es que es un placer estar, sabe mi vinculación a este país desde hace muchos años, que no solamente es directa, sino que lo es a través de los alumnos de Next Educación. Ese es el nuevo elemento de los últimos 6, 8 años. Para mí, 10 años o 12. Porque antes estábamos nosotros los que conocimos al Manuel Campo Vidal de los debates en los años 90. Ahora hay toda una generación que hay un manejo del personaje de don Manuel Campo Vidal, estudiantes de Next. Pero esos alumnos después están muy bien situados dentro de esta sociedad. También nos pasa con gente de Panamá, obviamente, y de otros países, ¿no? De Costa Rica. Y uno trabaja en el Tribunal Electoral, el otro trabaja como es el caso de Panamá, claro. Otro trabaja en un ministerio, otro trabaja en una gran empresa, otro trabaja en un banco, y hay una relación que nos gusta mantener, o sea que yo vivo todos los días, claro. Hablo de República Dominicana, claro. Con alguien, ¿no? Pero además, aunque esté en España. Destacar esto del Instituto de Next Educación, que amén de todas sus virtudes, hay algo muy especial, es el sentido iberoamericano. O sea, el que estudia en Next, por ejemplo, comunicación política, llega a manejar, por la opinión que de dominicana puedo dar yo, que el estudiante de Argentina, claro. De Argentina, ese es un enriquecimiento no muy común en la mayoría de las maestrías. No, y pasa también cuando se habla de negocios internacionales o en una maestría. Nosotros tenemos 20 nacionalidades en Next. Lo cual no quiere decir que uno se encuentre a los 20 en una clase, pero en una clase de cualquier máster pues puede haber españoles, dominicanos, panameños, de Costa Rica, mexicanos, colombianos, ya hemos dicho 6, pero puede haber, a veces hay algún italiano, algo de portugueses, a veces hay argentino, chileno, etcétera, lo cual genera efectivamente un enriquecimiento y una agenda muy poderosa, porque esas personas en su trabajo profesional, dice uno, oiga, pero haríamos no sé qué desde Dominicana en Panamá. Y dice, un momento, que yo conozco a 3 de Panamá y además si escribo al alumni de Next, conozco a 500. Entonces, dígame usted, aquí estoy yo. Claro, no, y porque hay que también destacar la calidad de los docentes, que quizás decir que el profesor Castells es miembro especial. Sí, una persona que nos inspiró, como yo fui alumno de él en París, él ha seguido, yo soy discípulo del profesor Manuel Castells. Bueno, que no se diga más. Profesor, ¿cómo se ve la democracia dominicana, la salud de la democracia dominicana desde España? En realidad hay un momento bajo de información, a mí me parece. Ha habido momentos más fluidos, probablemente, ¿no? Uno tiene una impresión de que aquí hay estabilidad y realmente uno mira al continente latinoamericano y ve mucha alteración, ¿no? No solamente siempre en Nicaragua, siempre en Venezuela, también en Bolivia. En Bolivia hay situaciones muy complicadas. El gobernador de Santa Cruz sigue en la cárcel, Camacho, etcétera, etcétera. Los países que meten empresarios y políticos en la cárcel tienen muy mala imagen.
Entonces hay que tener cuidado con estas cosas, porque como dice Borrell es una persona que ha venido a Next varias veces, Josep Borrell es el vicepresidente de la Unión Europea y es en realidad el gran ministro de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea. Él dice, tenemos que tener desde Europa a Latinoamérica en nuestro radar, pero esa es una voluntad. Es verdad también que Pedro Sánchez y el rey tienen mucho interés en que haya más Latinoamérica en Europa, y el lugar, desde luego, la entrada es a través de España, ¿no? Pero quizás ahí España no ha conseguido todo lo que aspira en cuanto a esa representatividad. Un poco esta Europa como que uno percibe que debería mirar más hacia América Latina. Si nosotros repasamos los presidentes del gobierno que hubo en España, Suárez, aunque tenía el problema interior, la transición, que era lo importante, lo que había que resolver, pero tenía una cierta sensibilidad latinoamericana, ¿no? Claro. Leopoldo Calvo Sotelo quizá la tenía más europea. Bueno, él comenzó el camino de ingresar a España en la OTAN y el camino de solicitar el ingreso de España en la Unión Europea. Felipe González tuvo un gran componente latinoamericano y es una persona muy reconocida. Y muy querida aquí. Y muy querida. Yo te diría que como Joan Manuel Serrat, por decirlo. En otro, el Joan Manuel Serrat de los políticos españoles, ¿no? Aquí. ¿No? De un tipo progresista y un hombre comprometido y tal, ¿no? Después Rajoy, Aznar sobre todo, miró mucho más hacia Estados Unidos. Él estaba con la idea de Estados Unidos, hizo el pacto con Bush, el pacto con Tony Blair, la guerra de Irak, aquello no fue positivo. Y ahora estamos recuperando un poco las posiciones con el gobierno de Pedro Sánchez o el que venga, porque sabe usted que nosotros en España hay un empate muy difícil de resolver, y el que tira los penaltis es un señor que está prófugo en Bruselas, es decir, Carles Puigdemont, ¿no? Así que está difícil eso, ¿eh? Pero permítame, no estaba entre mis temas, pero cayó, yo creo que es importante aprovechar la presencia del profesor Campo Vidal para explicarle al pueblo dominicano un poco qué es lo que está ocurriendo, porque entonces ganó el Partido Popular, pero entonces no tiene los suficientes escaños. Este drama, lo más didáctico. Le pido ahora la opinión al profesor presidente de Next, por favor. Sí, así la daremos. Bueno, en Estados Unidos Hillary Clinton sacó más votos que Donald Trump y llegó a la Casa Blanca Donald Trump por el sistema de representación, eso para empezar. Pero dicho eso, nosotros tenemos un problema importante que es nuestra ley electoral. Ojalá tuviéramos segunda vuelta como tienen ustedes. Exacto. Hay una serie de partidos y luego aquello se puede reagrupar en segunda vuelta si no ha obtenido la mayoría suficiente. Nosotros tenemos una mayoría para gobernar a través de los diputados. Entonces, 350 diputados, la mitad son 175, pues la mitad más uno. Usted necesita, para ser investido presidente, 176 diputados. Así que si saca 137, como el Partido Popular, se puede aliar con la ultraderecha y llega a 170. Luego hay un canario, 171. Luego hay un navarro, 172. Le faltan 4. Y no gobierna. Entonces, por el otro lado, Pedro Sánchez saca menos, saca 120. Es llamativo, es una contradicción que no gobierne. Ya veremos quién gobierna, ¿no? Pero en principio, el que ha sacado más votos. Pero está con Sumar, que son 30 y algo, con los de Esquerra Republicana, que son nacionalistas catalanes, con los del Partido Nacionalista Vasco, etc., y pueden ser 176 o 77 si un grupo de independentistas catalanes finalmente los votan. El problema es que están pidiendo una amnistía, un referéndum de autodeterminación y tal, y eso no puede haber eso. ¿Cuándo se va a decidir esto? Bueno, de momento hay una investidura final de este mes, que se presenta. El rey hizo lo correcto. ¿Quién ha sacado más votos? El del Partido Popular. Claro. Y pase usted y adelante. Es el que lo tiene que hacer. Si no lo hace en 2 sesiones, no lo consigue, al cabo de un mes se presenta Pedro Sánchez. Si no lo consigue, tenemos que repetir elecciones, lo cual sería un drama. El día 14 de enero. Sin garantías de que vaya esto a cambiar el panorama. Claro. Sería la tercera vez que repetimos elecciones. Dígame si no valdría mucho más modificar la ley electoral y poner una segunda vuelta.
vamos a tener que prestarle un poco nuestra ley electoral y nuestra segunda vuelta. Pero al profesor Manuel Campo Vidal, que se le conoce por muchísimas cosas, los mayores y ahora los jóvenes, pero los mayores tenemos esa visión del gran organizador de los debates y ya ahora también el gran asesor de que la cultura de los debates se difunda por América Latina y específicamente República Dominicana. La democracia dominicana y los debates electorales, la posibilidad de que ahora es, y cada 4 años decimos lo mismo, ahora es cómo usted ve la sociedad dominicana en ese sentido. Bueno, conseguir unos debates es una larga marcha, cuesta muchos años, ¿no? Yo era estudiante en París, precisamente alumno del profesor Manuel Castells, Pierre Vilar y otros. Hubo unas elecciones, vi un debate entre Giscard y Mitterrand y quedé fascinado. Yo dije, bueno, cuando haya democracia, que estaba ya al llegar, porque Franco murió al año siguiente, y tengamos democracia, yo intentaré hacer debates. Pero pasaron 19 años desde aquel debate, que yo era estudiante en París, hasta que pude organizar el primer Felipe González Aznar en 1993. Incluso luego se cortaron los debates porque Aznar no quiso durante 15 años. Es decir, es muy complicado hacer un debate porque es un momento de mucho riesgo, pero yo creo que es muy interesante. En primer lugar porque creo, sinceramente, que es un derecho de la ciudadanía. En segundo lugar porque fortalece la calidad democrática. Y a mí hay una argumentación que es del profesor Alan Schroeder, que es un periodista y profesor norteamericano muy interesante que vino a vernos a España después de los debates de 2008, porque le interesaba el montaje que hacíamos nosotros, en cierto modo muy cinematográfico, de las llegadas, sobre todo el cara a cara. Y las salidas del cara a cara. Sí. Y él dijo algo que me pareció muy relevante. Dijo, miren, están confundidos por ahí en el mundo. Un debate no es una esgrima dialéctica, es una selección de personal. De tal modo que la ciudadanía se sienta frente al televisor y con la moneda de su voto contrata a este, al otro, al tercero, como director general de la empresa Dominicana Sociedad Anónima, o España Sociedad Anónima, o Francia Sociedad Anónima. Claro. Yo creo que está muy bien visto lo de la selección de personal, porque uno quiere ver, en esos debates se puede ver en una situación de crisis, obviamente dialéctica, una persona, y que no se maneje en una crisis dialéctica creada en un plato de televisión, ¿cómo lo va a hacer en un despacho si tiene que tomar graves decisiones, ¿no? Claro. No, y la parte confrontacional, que un líder, eso es una cosa importante. Pero hay una discusión que va y viene, que es lo de la obligatoriedad o no. Entonces, bueno, está la escuela de que debería ser obligatorio, pero está la escuela que te dice, mira, y es a la que yo me inscribo, más debe ser una presión social, que sea una exigencia de la sociedad. ¿Por dónde anda el profesor y qué le parece la sociedad dominicana en ese sentido? Bueno, concretamente en España no están regulados los debates. Ha habido que pelearlos cada vez y algunas veces los perdimos, incluso habiéndolos iniciado. Hay un momento en que 15 años de parón porque Aznar no quiso, porque creía que ya iba suficientemente adelante y que no tenía por qué arriesgarse, digamos, ¿no? Okay. Y luego ganó por mayoría absoluta. A su sucesor Mariano Rajoy le dijo, no hagan los debates. Pero a González le pasó lo mismo cuando andaba coqueteando con la mayoría absoluta. González lo acepta en el 93 y venía desde el 82 en el gobierno. Lo acepta cuando ya la circunstancia, ¿verdad? Bueno, esa es la verdad, antes no lo necesitaba. En el 82 sacó una mayoría absolutísima, en el 86 absoluta, en el 89 se quedó a un puntito y en el 93 necesitaba debate y esa es la oportunidad que aprovechamos para ir a plantear el debate y lo aceptó. Y también lo necesitaba Aznar para darse más a conocer y ratificarse como líder. Por lo tanto, también hay que buscar la oportunidad y si me pregunta por Dominicana, las encuestas de hoy no parece que haya clamorosamente una oportunidad, pero ha dicho usted, Pablo, una cosa muy interesante, que es la presión social, que es la voluntad de que haya debates, la demanda ciudadana. Claro. Y yo estos días aquí, pues en una conferencia en Unicaribe, que había 295 personas contadas, es verdad que yo allí dirijo un máster de comunicación política y marketing digital y por tanto también es verdad que había alumnos, pues son personas importantes que están en medios
de comunicación unos, que están en instituciones, que están en empresas, pero había mucha otra gente, otras personas, otros periodistas interesados por la cuestión. Pero al día siguiente el Consejo de Desarrollo Económico y Social hizo de Santo Domingo un debate importante. Yo intervine brevemente, pero ahí estaba el presidente del Tribunal Electoral. Cuidado, ¿eh? Sí, estaba Román Jaques, estaba el secretario general del PLD. Sí. Había varias, entre políticos, magistrados, etcétera. Estaban muy... Sigmund Freud del partido oficial. Eso es, Manolo, pero incluso representantes de algunas embajadas, ¿no? Estaba la directora adjunta de la embajada de Alemania, por ejemplo, que tuve oportunidad yo de saludar. Bueno, pero es que por la mañana, al día siguiente en Unicaribe, se firmó un acuerdo entre Unicaribe, Next y la Liga Municipal para fomentar debates municipales. Sí. Y con unos cursos. O sea, la Liga Municipal va a cooperar. Va a cooperar con Next y va a cooperar con Unicaribe para formar, no para organizar los debates, que ya veremos, para formar a los que tienen que participar en debates en municipios grandes, pequeños, medianos y lo que sea. Wow, pero eso sumado a varias invitaciones como esta, que agradezco mucho, para hablar también en parte de debates, me da una medida de que aquí hay una temperatura interesante para que se pueda decir hay una cierta presión social en favor de los debates. ¿Qué pasa en España con...? Yo viví los 90 en España, la época de ese Felipe González, un Alfonso Guerra, políticos muy especiales. Serra, bueno, el mismo Aznar al inicio uno no lo veía con muy buenos ojos, pero aprendió rápido y luego fue brillante y fue un buen... salvo aquellas cosas, tuvo sus luces, ¿no? Pero era otro nivel. O sea, ¿qué ha ocurrido en España en cuanto a la calidad de la política, de los políticos, de los partidos? Y relaciónemelo ahí con esta sociedad de la información, por favor. Yo quiero decirle, Pablo, que ese, no por excusar la situación de España, que ahora entro claramente, es un fenómeno general en el mundo. Uno no se imaginaba a Donald Trump en la Casa Blanca. Ahí fallamos todos. Uno habla con un francés y usted dirá, teníamos al general de Gaulle, después tuvimos a Giscard, después tuvimos a Mitterrand, la grandeur francesa. Y ahora Marine Le Pen esperando. Mira ahora lo que tenemos, ¿no? Usted habla con un italiano y le dirá, oiga, aquí tuvimos a Giulio Andreotti, el gran Andreotti, tuve oportunidad de entrevistarlo. Y mire ahora, la señora de los Hermanos de Italia, que es un grupo de extrema derecha, no sé qué, es la primera ministra. Y así, país por país, podemos encontrar, ya no le cuento del Reino Unido, que ha tenido seguido toda una serie de primeros ministros, incluso uno de ellos, Liz Truss, duró 45 días. 45 días. Y el del Brexit, por favor. Claro. El desgreñado, ¿cómo se llamaba? El del Brexit, el que metió al Brexit. Bueno, el que empezó el Brexit, digamos, fue Cameron, que convocó... ese era el greñudo, ¿no? Pero luego, vamos de memoria difícil, ¿no? Porque quisimos olvidarlo tan rápidamente. Óigame, pero... Boris Johnson. Pero Boris Johnson. Pero fíjese, a mí me llamó más la atención quien le sustituyó, que fue Liz Truss, que duró 45 días. Y además, cuando fue a presentar sus cartas credenciales a la reina falleció al día siguiente. Y la Casa Real británica sacó una nota en la que decía, bueno, la reina era muy mayor. Digo, sí, es verdad, pero el día antes también, ¿no? Entonces el día antes también era muy mayor y no falleció. ¿Qué le debió contar la primera ministra para que la reina dijera, mira, oye, esto que lo maneje mi hijo que lleva 40 años entrenando y yo me retiro, ¿no? O sea que país por país nosotros podemos encontrar una cierta degradación. Si le digo el caso concreto de España, le diré que influyen, fíjese, también, no únicamente, hasta factores económicos. Nosotros hemos hecho una demagogia de ver quién gana menos en la política, ¿no? Y estos días mismo hay un debate, bueno, pero el presidente del Partido Popular tenía un sobresueldo, bueno, oiga, no podemos invitar a los políticos
a que tengan un pacto de austeridad, que se lo impongan además a su propia familia, con lo cual hoy el presidente del gobierno en España cobra exactamente lo mismo que el director de una sucursal bancaria que está en una calle que lleva al Parlamento. Esto no tiene ningún sentido. Y luego hay cargos incluso en Cataluña, el presidente de la Generalitat y otros que cobran más. Pero dice, mire, hemos conducido esto a un lugar extraño, ¿no? Terminan asesorando multinacionales, que sí, es más vergonzoso. Unos sí, otros no, etcétera. Sí, en Europa es muy sonado el tema del canciller Schröder de Alemania, que además asesoraba a Gazprom, que es decir, la gran industria rusa de la energía, y además justificando la expansión territorial de Putin que nos ha conducido a la guerra de Ucrania. Para no dejar de mencionar el caso del mismo Felipe González. O sea, que tú estés asesorando a Carlos Slim, un hombre ya de su estatura en el otoño, ¿no? Entonces, pero se respira en Europa, se respira esa política, no solo en España, sino de casi rozando el ridículo, en cuanto que salario y que si gastaste... Podríamos estar de acuerdo. O sea, terrible. Podríamos estar de acuerdo, ¿no? Este tema ha llamado la atención, que se dio, que son viejos planteamientos, algunas veces parecían utópicos, aquello de que en el Congreso participen las lenguas cooficiales. De repente, quizás usted me va a explicar la coyuntura, ocurrió que sí, que a partir de esta semana estamos hablando en catalán, gallego, euskera y castellano también. Claro, a mí no me puede impactar porque yo soy un aragonés de habla catalana. Mi padre y mi madre hablaban catalán entre ellos, por tanto nosotros aprendíamos. He vivido en Barcelona y yo hablo, escribo, hago programas en catalán. Claro. Y como estoy casado con una gallega, conozco también el gallego. Entonces, no tanto. Por asuntos de cama. También, no tanto, sí, como se diría andar en la intimidad, ¿no? Pero dicho esto, a nosotros los que tenemos una segunda lengua en España, lo vivimos con enorme naturalidad. Hay un sector que se ha, extrañado mucho, excitado mucho, pero no tiene ninguna particularidad. Mire, las lenguas no tienen ideología, las lenguas sirven para entenderse. Y si aquel señor nos lo va a contar mejor en catalán, pues bueno, será un poco más caro, porque tiene que haber un traductor, y además corre el riesgo, el que utilice otra lengua, de que algunos no se conecten al traductor, con lo cual pasen muy desapercibidas sus argumentaciones, claro. Que eso también puede suceder. No lo digo solo por boicot, sino para el periodismo también va a ser un poco más forzado. Para el periodismo es un poco más complejo, porque el periodismo está en la tribuna y no tienen todos unos cascos. Claro. Vamos a ver cómo se organiza. Claro. A mí me llamó mucho la atención. Pero era una tarea pendiente de la democracia española. En un viaje que hice a Belgrado, cuando todavía, bueno, pues era un conjunto de países en los Balcanes, y allí en el Parlamento había traducción simultánea, porque estaban los croatas, los serbios, los de Macedonia, etcétera. Muy complicado. Bueno, yo sinceramente creo que eso no tiene tanta trascendencia y no es el problema fundamental que tenemos en España. Yo creo que hay que vivirlo con naturalidad, y además le voy a decir, qué casualidad, que en Europa hay más cátedras de catalán que en el resto de España. Bueno, son lenguas plenamente con su gramática que pueden estar allí, y si esto es, digamos, un mejor acomodo de un sector de la población, lo importante es la Constitución, lo importante es la estabilidad, y lo importante es que España, que es un país con grandes posibilidades, no sea víctima de sus propias contradicciones. Es casi inevitable, profesor, el concepto federalista que Pablo Iglesias habla mucho de que ir un poco al concepto de una gran federación. ¿Cómo se siente eso en la vida político-intelectual de España? Mire, le voy a desclasificar, si le parece, como por se favor, dice por favor. En lenguaje de la CIA. Sí, a desclasificar. Una conversación que tuvimos, y fue un honor para mí, en Barcelona, después de presentar en un acto público, ya no estaban en el poder, claro, a Mikhail Gorbachev y a Helmut Kohl. Había una comida allí de 7 personas. A mí me pagaron por ir, pero yo hubiera pagado por ir, Pablo. Y usted también, Y usted también, ¿no? Claro, qué experiencia. Y vino Jordi Pujol, era el año 2002, el día 6 de junio. Y había una comida con los 3 organizadores de la empresa, Helmut Kohl, Gorbachev,
Jordi Pujol, entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, y un servidor. Y unas traductoras extraordinarias, lo digo porque eran todas mujeres, que yo hablaba con Gorbachov, que estaba a mi izquierda, y estábamos hablando, pero como usted y yo estamos hablando ahora, y incluso la traductora ponía su rostro y tal. Y en un momento determinado, Gorbachov me dijo, oiga, le pido una opinión, pero la suya, no la del país, la suya como periodista. ¿Usted cree que algún día el País Vasco será independiente? Y yo le dije, yo creo que no. ¿En qué se basa? Los rusos son muy tajantes. Sí. Digo, mire, reclaman 7 provincias, 3 de ellas son francesas. Dijo, ¡boh! En una expresión así, ¡boh! Diciendo, para rato esto lo consigue. Luego hay 4, 2 están ahí muy dudosas, y 2 si quisieran, pero no tendría la masa crítica para hacer esto y tal. Pujol, que estaba enfrente, le dijo, oiga, Gorbachov, así, oiga, Gorbachov. Muy al estilo de Pujol. Sí, 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 oiga. Tan enérgico como Gorbachov. Sí. Oiga, Gorbachov, yo no sé si el País Vasco será independiente, como ha dicho aquí Manuel Campo, pero yo le digo a usted que algún día yo ya no seré presidente de la Generalitat, han pasado muchos años, pero Cataluña será independiente. Y Gorbachov le dijo, oiga, Pujol, si un día, no sé para qué quieren ustedes la independencia, porque tienen un nivel de vida envidiable, porque tienen incluso una policía propia y porque tienen más autonomía que los Länders alemanes, señalando a Helmut Kohl, que es la realidad de España, más autonomía que los Länders alemanes. Y también le digo una cosa, Pujol, si un día el País Vasco o Cataluña es independiente, esto generará un movimiento secesionista en toda Europa, por no decir en todo el mundo, que Naciones Unidas, en lugar de tener 200 países, pasará a tener 400. Y esto será ingobernable para todos. Y así lo zanjó, y ahí lo dejó. Ese es el fondo del asunto. Wow. Y cambiemos de tema. Cambiemos del tema. y cambiemos del tema. Recientemente usted escribió un artículo que reprodujo en un portal dominicano y me llamó mucho la atención porque remite parcialmente a la situación dominicana y tiene que ver con su propuesta de abrir ordenadamente las puertas a la migración organizada. Sí, sí. ¿No? Y usted decía que le llamaba la atención el hecho de que un país que tiene la más alta tasa de paro, al mismo tiempo los empresarios andan buscando empleados en más de un área. Mencionaba creo que la construcción. La construcción, que ahí, la hostelería. La hostelería, me imagino que ahí podría estar la agricultura. En la agricultura. La agricultura. Sucede eso, no lo cité, pero es así. Sí. Esas son palabras españolas que pueden ser palabras dominicanas. Nosotros tenemos problemas de desempleo, pero al mismo tiempo nuestros sectores dependen de una mano de obra haitiana fundamentalmente, que es indocumentada y todos estos problemas. Miren, por favor. Europa es el continente más viejo del mundo y España es el país más envejecido del mundo después de Japón. Nuestra pirámide de edad es muy estrecha en la base y se va ampliando porque la natalidad es baja por las condiciones, porque mucha gente no quiere tener hijos y por otras razones. Y fíjense que hemos dado nosotros inmigración al mundo, ¿no? Incluida República Dominicana, como no, pero la situación es que Europa necesita inmigración. Como usted señala bien, tiene que ser, por una parte, una inmigración ordenada y por otra parte que no sea el drama que sucede en las costas, continuamente en las costas europeas, porque los que estamos, España, Italia, Grecia, en primera línea del mar del Mediterráneo, son los países que reciben la avalancha. La isla de Lampedusa, que está en el sur de Italia y que está, digamos, más cerca de Túnez y de Libia, tiene 5.000 habitantes. El pasado fin de semana recibió 5.000 personas que llegaron en barcos. Es un momento de buen tiempo. ¿Qué dato? Siempre 5.000 frente a 5.000. Tuvo que ir la primera ministra, tuvo que ir ahí todo el mundo. Es una situación muy dramática. Dicho esto, por tanto, necesitamos inmigración y necesitamos inmigración controlada. Y de hecho las puertas están abiertas. Hay un proceso de nacionalizaciones en España importante. Alumnos míos de NEC que vinieron a estudiar y se quedaron, son ahora españoles, y qué bien, y estamos encantados, y algunos incluso trabajan aquí, como una abogada que tiene despacho aquí, pero también trabaja allí, etcétera, etcétera. Pero usted plantea otro tema que es muy interesante, y es que en muchos trabajos que no tienen por qué ser exactamente los más penosos, además de esos, no encuentran mano de obra.
Entonces la gente de la construcción está desesperada en España porque no hay mano de obra. La gente de la restauración es muy difícil que uno se siente en una mesa y no sea un latino o alguien de la Europa, digamos, del este geográfico, ¿no? De Rumanía y tal, de Polonia, que sea el que sirva o el que esté en la cocina. Por lo tanto, es absurdo lo que plantea la extrema derecha del odio a la inmigración. A la inmigración hay que recibirla, abrazarla, formarla y eso sí, que aprenda nuestras culturas, porque lo que es intolerable es, por ejemplo, algunas personas que están, digamos, obligando a los matrimonios de niñas musulmanes, pues porque es la tradición en su país. Sí, pero si usted quiere vivir en Europa, no puede obligar a una niña a que se case con un señor. Y esta sociedad dinero, tiene unas reglas de juego. Ni la ablación del clítoris, ni otras salvajadas. Exacto. Que las democracias y el sentido común no podemos tolerar y hay que perseguirlas penalmente. Claro, y que uno a la vieja democracia europea y a los norteamericanos también le ha criticado mucho ese euroombliguismo de tratar de exportar la democracia como si fuera una receta médica. Sí. Eso uno lo ha criticado porque a la democracia se llega. Y lo primero que hay que tener para vivir en democracia son demócratas. Sí. Esa es una cosa. Sí. Pero otra cosa es también que tú vengas a esta democracia milenaria y tú me traigas tus ideas a imponérmelas aquí. Y sobre todo cuando no respetan los derechos humanos. Claro. Y los derechos humanos de esas niñas. Y en Francia es casi más grave que en España. Bueno, Francia ha tenido muchos problemas, es verdad, para la inmigración, porque hizo una parcelación en la banlieue de París, en el área metropolitana de París, ellos le llaman la banlieue, hicieron una segregación de aquí los que vienen de Argelia, aquí los que vienen de no sé dónde, aquí los que vienen de África y tal. Y eso ha generado unas tensiones que, claro que hay más tensiones menores en España porque hay barrios pues que hay muchos de un país y del otro, pero van integrándose en la sociedad. Allí fue demasiado estructurado en parcelas. Francia tiene un problema realmente muy importante y de tanto en tanto tiene unas explosiones sociales que te queman los campos elíseos y todas las tiendas de por allí con demasiada frecuencia. Que es increíble cómo la culta y civilizada Francia pues le han fallado los programas de integración social por errores como ese, ¿no? Pero en parte ya por una ordenación urbana equivocada y por una asignación de aquí viven los polacos y aquí viven los africanos, ¿no? Sí. Hace ya unos cuantos meses el profesor Campo Vidal ofreció una conferencia que un poco vinculaba la guerra de Rusia, Ucrania, desde el aspecto de la comunicación. O sea, cómo, si podíamos hablar del momento actual de esa guerra, pero desde el punto de vista de la lucha en comunicación que se está dando, porque esto no es un asunto de balas, de tiros y de balas solamente, hay un asunto tecnológico y de comunicación que usted, yo sé que maneja muy bien, por favor. Bueno, la situación es muy difícil y yo sinceramente lamento decir que no le veo salida porque Ucrania en cierto modo no puede ganar la guerra, pero Rusia no puede perderla. Entonces ahí tenemos una situación enquistada, pero han pasado muchas cosas, porque han pasado muchas cosas. Los ucranianos ya llevan 70.000 muertos y no solamente de población civil, y ya la situación sinceramente es muy difícil, pero han pasado muchas cosas. En todas las guerras, por ejemplo, se ensayan nuevos artilugios tecnológicos. Entonces yo, por ejemplo, una vez le pregunté a Josep Borrell, precisamente, el alto representante de Exteriores y de Seguridad de la Unión Europea, vino a Next, pero en privado yo le pregunté, oiga, ¿por qué matan tantos generales y tantos coroneles de Rusia? Eso al principio. Porque proporcionalmente a lo que nos contaban no se veía, ¿verdad? Y dijo, pues mira, porque hay unos sistemas de geolocalización que no existían antes, porque hay unos satélites espía que no sabíamos que existían, cuando todo el mundo decía, no van a invadir, y Biden decía, van a invadir, porque Biden ya tenía las fotografías de todos los movimientos
de las columnas que se dirigían a Bielorrusia para luego entrar en Ucrania, etc. Por lo tanto, hay una nueva tecnología a todos los efectos. Y eso, desgraciadamente, se estrena, igual que en los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964 se estrenaron los relojes digitales, porque para la mejor, siempre que hay un acontecimiento de estos se estrena, en este caso de forma dramática, en cuanto a la guerra. Bueno, también en el ámbito de la comunicación, todos teníamos una expectativa. Oiga, los rusos manejan muy bien los hackers, manejan muy bien los bots, tienen unas granjas, se llaman granjas de bots en San Petersburgo, otras las tienen en Macedonia, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista informativo, que es lo que me pregunta, los rusos ganarán esto. Y no ha sido así. No ha sido así porque los ucranianos han demostrado tener una capacidad tecnológica, informática, de ciberseguridad muy alta. Es bueno anotar la similitud Rusia-Ucrania. O sea, Rusia nace en Ucrania. O sea, este no es un país que estaba allá y que Rusia entró. Igual que yo soy un español que hablo catalán por mi familia, Zelensky habla ruso por su familia. Porque su padre y su madre hablaban ruso en casa. Y él a veces dirige mensajes a los rusos en su idioma. Es un dato que hay que es bueno resaltar, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ver, yo estoy francamente preocupado porque están los daños humanos, la destrucción es devastadora de ciudades y ciudades, que a ver quién levanta todo eso. Y desde luego, aparte del drama humano y aparte del drama urbano, ¿no?, en cuanto a las ruinas, es el drama de la economía, porque Ucrania era el granero de Europa. Y entonces el hecho de que se corte la salida del grano a través del Mar Negro, suben los piensos no solamente en España y en otros países ganaderos, o con una ganadería apreciable, sino que incluso te pueden generar una hambruna en el norte de África, y ya se está pagando también en esos lugares de Etiopía. Pero entonces la parte rusa tiene lo de la energía y el gas, luego, que es otro problema. Y luego aparte efectivamente está el tema de la energía, porque Rusia es la gran productora de energía. Pero como dijo Borrell, que es un hombre muy clarividente, dijo, los europeos tenemos que empezar a entender ya que se ha acabado aquella época en la que vivíamos de la energía barata de Rusia, de los productos baratos de China y que la seguridad nos la cuidaba el amigo americano. Tenemos que tomar ya nuestros compromisos, una capacidad de meter un titular que la tiene él, absolutamente espectacular. Todo eso se ha terminado ahora porque ya la energía es más cara. El tema de China, están muy preocupados con esa guerra porque los rusos quieren plantar una bandera allí, en Ucrania, por recuperar la vieja idea del gran imperio ruso, perdido. Del gran imperio ruso perdido. Claro. Los chinos no quieren plantar una bandera, quieren poner una tienda. Y eso es completamente... ¿Quién lo diría, no? Los comunistas ahora son los que abanderados del capitalismo, bueno, del Estado, pero capitalismo. Claro, pero interesante. Les empieza a perjudicar comercialmente esta guerra, como ha perjudicado a todos nosotros subiendo los precios. Porque una vez me preguntaba un alumno, precisamente dominicano, me dijo, oiga, pero es que en América no se siente la guerra como se siente en España. Digo, es verdad, nosotros vivimos a 5 horas de vuelo de donde está el frente, pero baja, era un alumno online, vivía en Santiago de los Caballeros, baja al supermercado del lado de tu casa y verás la guerra de Ucrania en los precios. Esto es así. Claro. Ha influido en todo el mundo, está influyendo en todo el mundo, ¿no? Claro. Profesor, no puedo dejar de que todo se termine sin hablar de la crisis del periodismo tradicional. Eterna. Eterna, este esfuerzo de los grandes grupos y de los medianos también por encontrar dónde está el meollo, la naiboa, dónde está el modelo de negocio que va a permitir que sobreviva. Ya el medio impreso es casi para los señores mayores que necesitamos palpar el papel, ¿no? Pero los esfuerzos por modelos de negocio, sé que el New York Times se está recuperando, hay uno que otro que está logrando el camino. Como usted está tan bien informado, ¿cómo están esos esfuerzos por encontrarlo? Bueno, es verdad que al papel se le dio por liquidado en un momento determinado, al papel de periódico, pero luego no es verdad, porque hay una cierta recuperación.
en cualquier kiosco de esta capital, pues yo puedo encontrar 5 periódicos distintos, de orientaciones distintas, etcétera. Ahí están los periódicos, ¿no? Sí, pero ya casi en términos cuantitativos, Bueno, ya se van empobreciendo. pero en términos de influencia yo diría que no, porque en todas las redacciones de noticiarios de televisión en todo el mundo, cuando empiezan por la mañana a ver qué hacemos hoy, están todos los periódicos encima de la mesa. Y los periodistas de televisión también se guían por los periódicos. Y desde luego la radio es importante. Yo creo que hay un fenómeno general, y es que cada vez que ha habido un medio tecnológico nuevo, se han oficiado funerales por el anterior. Sí. Así. No, pero yo me puntualizo lo del papel, porque recuerde que en el iPad usted tiene el periódico, y lo lee, y es el mismo periódico, lo único Sí. que no está en papel. Bueno. Entonces ya ese periódico sí está sobreviviendo. Bueno, pero mejor. el papel, además del asunto medioambiental, uno siente, y le pregunto, yo lo vivo preguntando a los directores de medios, ¿cómo va la cosa aquí? Y cada vez la tirada, de eso no se habla mucho, pero cada vez es menor. Mejor para la deforestación, porque no hay Claro. tanta deforestación, Claro. pero leemos el periódico Claro. y lo leemos digitalmente. Es verdad, yo por edad, pues yo estoy suscrito a 2 periódicos, los tengo en mi casa y los leo cada mañana, y me gusta más leerlos allí que en el iPad, que también tenemos acceso. Sí, y yo diría que hasta es más rico y hay más cosas, ¿no? Sí, Pero en sí, fin, sí. bueno, a mí me parece que el gran reto no está en este caso en la tecnología por parte de los medios de comunicación, está en mantener la credibilidad, en saberse defender del aluvión de informaciones falsas que bajan por las redes. También hay noticias pretendidamente ciertas que son falsas en periódicos, en radios y en televisiones, no solamente en las redes sociales. Pero yo creo que al final el capital de un periodista y el capital de una cabecera, y el capital de este programa y el capital de todo, está en decir, oiga, aquí hay gente abierta, que respete, y si me dice esto es porque habrá comprobado la noticia. Porque si no, es muy fácil darle al clic y adelante, ¿no? Yo lo suelo resumir diciendo, vamos a combatir el síndrome, ¿no?, de la velocidad con la veracidad. ¿Usted qué quiere ser? ¿El más rápido o el que lo crean? Puede ser el más rápido, pero pronto, si es que la tenía, perderá la credibilidad. Pero qué buena manera de terminar la entrevista. Combatir el síndrome de la... Velocidad. Hay que combatirlo con la veracidad. No se diga más, profesor. Muchísimas gracias. Inmenso placer de que el profesor Manuel Campo Vidal haya sacado un ratito de su apretadísima agenda en su viaje a Santo Domingo para compartir con nosotros, es decir, con ustedes. Muchísimas gracias por su generosa compañía. Sean felices, y es en familia mucho mejor.